Hola, muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente en el live del Recuperemos el Espejo en cuarentena. Vamos a esperar un ratito que se empiece a conectar un poco más de gente, que ya está empezando a avisar que estamos en una jornada más de entrevistas, de conversación. Esta noche estamos muy felices, muy contentos y contentas de que está Isquia Sichés, que es presidenta del Colegio Médico. Bueno, muchos y muchas la deben ubicar en este contexto de pandemia porque eh, simplemente ha sido una de las grandes opositoras o no opositoras, sino que críticas del gobierno. Si bien el gobierno también ha hecho como mucho oído sordo a lo que dicen las organizaciones sociales o lo que dice algunos especialistas de otros países, no se ha querido decretar cuarentena total y las medidas sociales han sido insuficientes. Y gran parte del colegio médico, que es liderado por Isquia, ha estado evidenciando esta situación. Ya, vamos a esperar un poquito, un minuto más para empezar. A las 8:05 empezamos y les cuento un poco más sobre quién es Isquia. Ya, vamos a empezar. Bueno, Isquia Sichés es la presidenta del Colegio Médico y también es parte de la mesa social por el coronavirus. Porque es importante también mencionar esto. Ella también es una mujer, es feminista, es médico cirujano especialista en medicina interna, infectóloga y magíster en salud pública. Pero más importante que eso es que es la primera mujer presidenta del colegio médico que existe desde 1949 y además de que es la más joven. El 2014 también empezó su rol como dirigente estudiantil, como dirigente social. Ella ha sido parte del Colegio Médico Regional de Santiago y también en su época universitaria integró el Senado Universitario de la Universidad de Chile, fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina y consejera FECH. También trabaja actualmente en el Hospital San Juan de Dios, muy orgullosa obviamente, y es parte de la mesa social, como dijimos, por el coronavirus. Aquí yo quiero recalcar una frase que ella dijo cuando ingresó al colegio médico, que es muy importante, porque en una entrevista a la segunda, ella dijo, siempre los presidentes del colegio médico fueron hombres blancos y en su mayoría conservadores. Yo soy mujer, joven, de izquierda, morena, de Arica, medio aymara, con los ojos achinados, crecida en Maipú, educada en un colegio picante que nadie conoce. Bueno, sin nada más que agregar, le doy el paso a mi compañero Osman, que va a empezar con unas preguntas sobre el contexto de pandemia. Y ahí, bueno, seguimos hablando sobre otros temas también. Vamos a hablar sobre su postura como mujer feminista dentro del colegio médico, también sobre la mesa social, cómo ha estado funcionando, cuál ha sido la injerencia que han podido tener para presionar al gobierno a tomar mejores medidas. Y también vamos a responder las preguntas de ustedes y también nos vamos a abocar un poco como al tema territorial, cómo se ven nuestras comunas, eh, considerando que El Espejo también es una comuna muy importante, han estado subiendo harto los contagios y también hay un factor de riesgo que hay que mencionar, que es el de hacinamiento y del trabajo independiente que realizan muchos de nuestros vecinos y vecinas. Así que, Osman, dale.
Hola Pati, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. Hoy día sí, hoy día tenemos una tremenda invitada al programa. Recuperemos en cuarentena. Bien la presentaba ahí Patricia, se trata de Isquia Siches, la presidenta, primera presidenta de la Colmed del Colegio Médico. Y agradecemos profundamente también el tiempo que Isquia nos va a regalar hoy día para poder comentar la situación que estamos viviendo de COVID-19 o esta situación de pandemia, ¿cierto?, que nos ha afectado a todos y a todas. Así es que vamos a esperar también ahí que Isquia se pueda integrar a la conversación para poder comenzar esta, con esta entrevista. Ahí creo que está apareciendo. Hola, muy buenas noches. Ahí está Isquia. Buenas noches, Isquia. Muchas gracias por la disposición de tu tiempo hoy día para estar acá en el programa del Recuperemos los Espejos. Sabemos que los tiempos deben de estar súper cortitos, súper álgidos, súper intensos en función de esta pandemia. Así es que, bueno, queríamos iniciar la conversación, Isquia, agradeciéndote precisamente, pero también con la inquietud que yo creo que manifiestan muchos chilenos y chilenas en la actualidad. Y es la situación en la cual nos encontramos de pandemia en nuestro país. Hoy día salían los últimos datos, estamos hablando de alrededor de 11.000 y tantos contagiados a nivel nacional, 160 fallecidos ya por esta pandemia. Y al parecer hay una intención por parte del gobierno de volver a una normalidad que se expresa en la apertura de ciertos espacios, por ejemplo, como los malls, el regreso al trabajo, la vuelta a clases. Y al parecer, como te digo, hay como una cierta situación de normalidad que el gobierno ha estado intentando instalar. Queríamos preguntarte, Isquia, puntualmente por algo súper puntual que tiene que ver con en qué situación de la pandemia nos encontramos hoy día en nuestro país. Bueno, muchas gracias Patricia Osman por esta invitación. Nosotros, a pesar de toda esta vorágine de trabajo que hemos tenido como colegio médico, queremos hacernos siempre un espacio para participar de espacios locales, de organizaciones sociales y en particular también poder llegar al mundo más juvenil que hoy día también puede aportar muy fuertemente sin ser de los grupos de mayor riesgo, tomando gran parte de las medidas que se han dictado por la autoridad sanitaria. Tal como tú señalas, ¿dónde estamos? Lo primero es aclarar que de esta pandemia no tenemos tanta evidencia ni conocimiento, porque ustedes saben, la conocemos hace unos 4 meses, en general no hay una certeza plena de cada una de las medidas. Es por lo mismo que como colegio médico siempre hemos pedido a las autoridades ser muy cautelosos y muy prudentes en las medidas que se instalan, y desde el primer momento como colegio hemos pedido implantar medidas de distanciamiento físico, sabiendo que estas son difíciles de aplicar, sobre todo en las comunas más vulnerables, en donde existe hacinamiento, en donde no están las condiciones idóneas por otros problemas que arrastra nuestro país y que muchos de nosotros y nosotras también estábamos interesados de empezar a modificar, del funcionamiento, de las viviendas, de cómo se enfrenta en realidad la tanta diferencia que existe en nuestro país y también obviamente las condiciones sociales que son estos determinantes que afectan muchas veces a la salud. ¿En qué parte estamos? Bueno, Chile, por sobre Latinoamérica, ha montado una estrategia muy fuerte de diagnóstico. Tenemos un sistema sanitario que, a pesar de los vaivenes y de las largas esperas y los problemas de acceso, igual mantiene una columna vertebral de funcionamiento que ha permitido hasta la fecha poder diagnosticar una parte importante de los casos. Nunca podemos retratar todos los casos efectivos que hay en un momento, pero hacemos una gran cantidad de diagnósticos y esperamos seguir aportando a ellas, que cualquiera que tenga síntomas respiratorios y en particular fiebre, la idea es acudir a los centros de atención para poder diagnosticarlo. Partimos con un primer pic
que ha llegado y se está acercando a una estabilización, pero todavía en Chile existe una gran cantidad de susceptibles y a muchas comunidades en las que este virus no ha entrado. Es por lo mismo que mantenemos el riesgo de que el virus ingrese a algunas de estas comunidades, sobre todo a comunas muy populosas que tienen estas limitaciones para el distanciamiento físico, porque obviamente es distinto hacer una cuarentena o un confinamiento en comunas como Vitacura, Las Condes, a lo que puede ocurrir en Los Espejos, Conchalí, Estación Central, Independencia. Eso es un riesgo que está presente y es por lo mismo que en este concepto de nueva normalidad en que no tenemos tan claro a qué se refieren, cuáles de todas las actividades de normalidad, es necesario primero tener una muy potente estrategia comunicacional y segundo ser muy cautelosos en las aperturas porque se nos pueden incendiar algunas regiones o ciudades que mantienen a la gran porcentaje de ciudadanos y ciudadanas susceptibles, lo cual, y es lo que más estamos cuidando desde la perspectiva médica, es no saturar nuestra capacidad de pacientes críticos, que eso da muchos peores resultados, a pesar que un porcentaje importante de quienes se contagian tienen una enfermedad bastante parecida a la conocida gripe o algunos de hecho son asintomáticos o tienen un resfrío muy sencillo. Eso ha hecho que vayamos tomando medidas para poder diagnosticarlos, aislarlos y también a sus contactos. Isquia, al respecto de lo que nos comentabas, al inicio de esta pandemia había una fuerte demanda por parte del Colegio Médico por la transparencia de los datos que el Ministerio estaba emanando respecto a los contagios, respecto a las cifras y a la estadística que ellos manejan. ¿Cuál es la evaluación que hacen como Colegio Médico a partir de la incorporación a la mesa social, ¿cierto? De esta transparencia de los datos. Bueno, desde el primer momento nosotros señalamos y lo hicimos con las organizaciones sociales, con los partidos políticos, con la SOFOFA, con la CPC, con los distintos actores, porque Chile enfrentaba la pandemia en un momento social y político muy distinto a los otros países. Nosotros teníamos un clima de polarización, masivas movilizaciones en cada una de ellas que eran convocadas, y eso obviamente era una problemática desde la perspectiva de la pandemia, pero también teníamos que lograr que un gobierno que estaba un tanto debilitado pudiera tener la fortaleza y la credibilidad para poder hablarle a todos los sectores. Como eso no estaba ocurriendo, teníamos que tomar estas dos aspectos. Primero, poder tener una transparencia total y disponibilidad plena de los datos para que justamente los ciudadanos que no apoyan al gobierno no especularan de la cantidad de casos que existen en el país, ni de la cantidad de fallecidos, ni de la cantidad de pacientes críticos, porque eso da un clima de incertidumbre que también le hace muy mal a la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y así también empezamos, después de toda una disputa y gracias a la apertura que nos dieron los alcaldes, a conversar en un espacio que esperamos se siga fortaleciendo y permita clarificar todas estas dudas y también tener bajada a el mundo real de iniciativas que se quieren empeñar por parte del gobierno, como por ejemplo la reapertura de los colegios, entendiendo que los padres y madres viven complejidad de poder llevar a sus hijos en algunos de estos horarios, muchas familias tienen temor de contagiarse o viven con adultos mayores o con personas de riesgo en su familia, y sería un muy mal escenario que el gobierno definiera la apertura de los colegios y ni el colegio de profesores o los profesores asistieran a las clases, ni los padres llevaran a sus alumnos, ni los alcaldes decidieran abrir los colegios. Eso habla de un desorden y nosotros esperamos que estas controversias se puedan resolver justamente en la mesa social. Muchas gracias, Isquia. Mira, te quería preguntar, a propósito también de la mesa social, nuestros vecinos también han estado preguntando y Pablo Morales hoy día hizo una pregunta que dice, ¿la mesa social tiene alguna injerencia en la toma de decisiones ante la pandemia o solo son reuniones para dar apreciaciones? Y complementando esa pregunta, Felipe Morales también en la misma línea dice, si es que tomaron la opción de subordinarse al gobierno cuando se podría haber buscado un camino de resistencia y lucha para enfrentar la pandemia. ¿Cómo respondes a eso?
Bueno, en general en las pandemias esto es como una guerra, no pueden existir dos generales lamentablemente, pero sí por el contexto social y político del país nosotros esperábamos que el gobierno tuviera una mayor apertura. Lamentablemente no ha sido esa la respuesta que hemos tenido, pero entendemos que, y yo lo dije en la primera locución que tuve en La Moneda, nos guste o no, si le va mal al gobierno, esto va a tener un tremendo impacto sanitario en todos los ciudadanos, en los que apoyan al gobierno y en los que no. Es por eso que seguimos haciendo un esfuerzo de poder incidir en las distintas medidas y justamente muchas de las que esas se han implementado han permitido también que podamos tener una suerte de estabilidad. Pero esta es una estabilidad que no nos tiene que traer triunfalismo, sino tiene que dejarnos muy alertas porque tenemos mucha población susceptible en el país y los pics y brotes que pudimos evitar en un primer momento mientras nos preparamos y fortalecíamos la red asistencial pueden llegar hoy a obviamente impactar. Yo entiendo que muchas personas esperarían que el colegio dijera nosotros vamos a comandar la pandemia, pero quien toma las definiciones, quien define dónde van los recursos, quien toma acciones es obviamente el Ejecutivo y tiene el control de la red asistencial y esperamos nosotros, gracias al apoyo de la opinión pública, gracias al apoyo de los alcaldes, de distintos actores, hacer este llamado de apertura al gobierno, al presidente y además poder superar las controversias, pero lamentablemente llevar un ánimo de mayor crispación tiene un impacto y en una pandemia como esta, tal como otras desafíos sanitarios y sociales, siempre impacta justamente la población más vulnerable. Nos parecía que esta forma de trabajar, a pesar de sus limitaciones, que nos ha traído mucho desgaste emocional, laboral y de muchos sentidos, creemos lamentablemente que es la única fórmula mientras que obviamente se mantiene el gobierno. Claro. Bueno, de hecho, el día de hoy estábamos viendo las noticias y en Quinta Normal, si no me equivoco, había un CITE donde habían, creo que una treintena de personas que ya estaban en situación de hacinamiento y que muchos estaban enfermados porque tenían que seguir trabajando, inclusive enfermos porque la gente tiene que llevar el pan a su casa. Entonces, ahí creo que ustedes como colegio médico han sido súper insistentes y claros al momento de decir que se necesita una cuarentena total. Y no sé cómo tú lo ves en este momento a propósito de ese llamado. ¿Cómo ha ido el avance siendo que se está expresando esta nueva normalidad que quiere el gobierno? Cuando empezamos a conocer los datos, pudimos acotar parte de esta cuarentena a las regiones que tenían transmisión comunitaria, porque tenemos algunas regiones del país que no tienen casos nuevos o que tienen muy poquitos y estos están trazados, no han vuelto a presentar positividad de nuevos casos, han vivido este aumento. Hay que entender en un primer momento que Chile no tiene el mismo comportamiento en todas las ciudades y en todas las regiones del país. Obviamente en ciudades como el Gran Santiago, donde hay tanta movilidad de los trabajadores, es un tema complejo. Esto sí ha develado además nuestras fragilidades y las medidas de cómo entregarle herramientas a los ciudadanos para poder cumplir con el confinamiento. Porque algunas personas son asalariadas, pero hay un gran porcentaje, alrededor de entre 3 y 4 millones de ciudadanos que son trabajadores a honorarios, que no tienen ninguna espalda hoy día para poder hacer este confinamiento, además de la población más vulnerable, entre ellos obviamente los migrantes. Es por eso que también en estas condiciones se ha solicitado más apoyo del gobierno a las medidas sociales para poder cumplir con el confinamiento, como también residencias sanitarias para todas las personas que no puedan cumplir con el aislamiento en sus hogares por el tema del hacinamiento. El hacinamiento se describe con más de 2,5 personas por habitación. Sabemos que muchos ciudadanos del país viven en condiciones que no permiten
comparten baños. En esas alternativas, distintas comunas y también el gobierno ha ido estableciendo residencias sanitarias para poder trasladar a la ciudadanía. Mira, ahora a propósito, hay mucha gente escribiendo por interno que le gustaría que fuesen ministra de Salud. También dicen, María Teresa, ¿qué opinas de los trabajadores que le están pidiendo volver a los empleadores que están pidiendo volver a trabajar? Sí, nosotros hemos pedido ser muy cautelosos, ordenar los horarios, ver las formas, dar todas las facilidades para un trabajo preferentemente a distancia, pero también entendemos que hay muchos servicios, por ejemplo, la controversia que ocurrió con la NEF, de trabajadores que son indispensables para poder entregar parte de esta atención. Así ocurre también con los trabajadores de la salud. Nosotros nos mantenemos trabajando en nuestros recintos asistenciales porque somos necesarios para poder dar la atención, los recolectores de basura, la gente que trabaja en las cadenas de abastecimiento y venta de los distintos productos son muy necesarios, pero todas estas medidas hay que implementarlas con bajadas y con conversaciones previas a su implementación que permitan encontrar mecanismos para poder proteger la salud de las personas y también, obviamente, los medios de transporte y tantos elementos que hay que considerar al momento de retornar al trabajo. Ojalá que las condiciones en los distintos empleadores sean respetadas, pero sabemos que no todos los empleadores han tomado las medidas de protección para su personal, en particular quienes atienden directamente a público que obviamente tienen un mayor nivel de exposición. Gracias. Quería preguntar también un poco acerca de esta pandemia que está afectando a nivel mundial, ¿cierto? Un poco por la respuesta de los sistemas de salud. En general, los sistemas de salud responden mucho a los modelos económicos que cada país ha determinado como vía a seguir. Y en ese sentido, quería preguntarte, hoy día, ¿hay un sistema de salud a nivel mundial que esté dando respuesta frente a esta crisis? Y pensar un poco la pregunta con la vía que ha tomado, ¿cierto? Que tú muy bien la acabas, respecto a cuáles han sido las medidas que ha tomado este gobierno. Si apuntan a esa forma de resolver la crisis o más bien hay un distanciamiento a esos mecanismos de respuesta. Bueno, lamentablemente todos los modelos sanitarios que más admiramos, por ejemplo el modelo inglés, taiwanés, canadiense, se han pegado sus buenos porrazos, muchos pensando de que esto era algo que a ellos no les va a ocurrir o estableciendo modelos de supresión viral y no tener estos confinamientos físicos. Eso ha sido un error que hoy día está trayendo, por ejemplo, en Inglaterra una cantidad importantísima de fallecidos, tal como ocurrió en Europa, que tienen sistemas mucho más consolidados, sistemas sanitarios únicos. Quienes les ha ido mejor es los que en general tienen experiencia y sobre todo son los países orientales, Singapur, Corea del Sur, que tienen otra capacidad económica mucho mayor que Chile, con otra capacidad diagnóstica también mucho mayor que nuestro país y además tienen la experiencia de la ciudadanía porque ellos ya tuvieron un virus parecido que se llamaba SARS, que daba una enfermedad respiratoria muy grave y eso hace también que muchas veces nosotros podamos ver a algunos turistas con mascarilla, tienen un distanciamiento físico en cada una de sus conductas, no son latinos como nosotros obviamente que andamos más apiñados en cada una de nuestros comportamientos habituales y esos son los países que han obtenido mejores resultados. Algunos de Europa, algunos países europeos en general han podido también mantener, pero muchos con medidas de distanciamiento físico, no social, porque tenemos que estar más conectados que nunca, pero esos han tenido mejores resultados. Y en general Chile yo creo que ha tenido dos buenas medidas, que es seguir la indicación en general de testear, y es por eso que todos los sintomáticos, por favor, acudir a testearse para que podamos diagnosticarlo, aislarlos,
pero obviamente este virus también está llegando hoy día a comunidades más vulnerables, en que el aislamiento y el estudio de contactos y cuarentenas de los mismos es mucho más difícil, y vamos a empezar a enfrentar, lo más probable es brotes, como lo que hoy día estamos viendo, por ejemplo, en las cárceles, que la cárcel de Puente Alto tiene un número importantísimo de tanto gendarmes como presos contagiados, y eso ha traído las distintas, esto no solo ocurrió en Chile, sino que también en el resto de los países del mundo. Y la otra es, gracias al apoyo de los alcaldes, medidas de distanciamiento físico, y hasta la fecha las hemos ido, el gobierno ha accedido a ir focalizándolas, pero hay algunas ciudades, como conversábamos antes, que a pesar de que se ha dispuesto cuarentena, no se han tomado las medidas, o la ciudadanía no le ha tomado el peso. Quizá no han visto la cantidad de fallecidos que existe en Europa, y es por eso que nos da mucho temor además este concepto de nueva normalidad, porque creemos que los ciudadanos, tanta educación que estuvimos haciendo para mantener el distanciamiento, para no salir más allá de lo necesario, para contener, este mensaje es un poco errático para la ciudadanía, porque pareciera que, y lo dijeron hace poco, vamos a tomar un café, vamos a tomar una cerveza, juntémonos, pero eso puede tener una repercusión muy grande y rebotar y tener un brote importantísimo en el país, que nosotros esperamos que no ocurra. Sí, a propósito de comentario que realiza respecto como el manejo de la crisis, un poco de las señales erráticas que ha estado estableciendo el gobierno, que en un momento declara cuarentena en algunas comunas, luego segmenta esas comunas, abre cuarentena en nuevos lugares. Estábamos revisando datos a propósito de cómo ha estado afectando al sector sur los niveles de contagio y las tasas de incidencia. Y bueno, da como resultado, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, que es una comuna vecina del Espejo, que ya también está al lado, va a entrar en cuarentena desde el jueves. Y a propósito de lo mismo, también comprendiendo un poco la dinámica que existen en estas comunas, en donde los niveles de hacinamiento son grandes, donde establecer mecanismos de distanciamiento social, la población más bien ha tenido una respuesta un poco lenta para poder ejercer estos distanciamientos sociales, y que, bueno, desde nuestro parecer también tienen que ver con que las señales desde el gobierno han sido erráticas respecto de la declaración de cuarentena. Puntualmente queríamos preguntarte, ¿qué te parece como esta lógica de declarar cuarentena en algunas comunas? ¿Cuándo es necesaria cuarentena? Por ejemplo, las conversaciones que están estableciendo en la mesa social. Sí, nosotros hemos intentado poder incidir más en estas definiciones, lamentablemente no las toma la mesa social, esperamos seguir avanzando en ese sentido. La estrategia del gobierno actual es poder tener unas medidas de cuarentenas dinámicas. Se establece un techo, que es la capacidad de camas críticas que uno puede tener como país o como región, y en eso va mirando los casos y va tomando medidas en el caso en que vayan a sobrepasarse, y esto los consideran territorialmente. Es por eso que vimos cosas como división de municipios. Obviamente en su implementación nosotros creemos que hay que dialogar mucho más con los alcaldes para estas implementaciones parciales. Lo que sí es que hay que reconocer, por lo menos en los municipios que donde se han implementado, que sí han tenido una suerte de disminución de los casos nuevos. Para eso hay que testear mucho y controlar los contactos, pero no sabemos cómo va a ser el comportamiento en las comunas que se han incorporado recientemente, justamente porque la gente tiene que seguir saliendo a trabajar para tener un sustento de su vida. La cuarentena tampoco es una taza de leche y una panacea, sí desde el punto de vista epidemiológico, pero tiene una serie de otros efectos secundarios, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, la violencia sexual hacia menores, distintos niveles, y además porque, como conversábamos antes, gran parte de los ciudadanos, si es que no sale a trabajar, no tiene recursos para poder tener resueltas sus necesidades básicas. Es por eso que hemos mantenido, además, obviamente necesitamos números que respalden nuestra
preocupación. Hasta la fecha esto se ha mantenido en una suerte de estabilidad y nosotros estamos muy pendientes de justamente presionar para que, por ejemplo, no volvamos al retorno escolar y no volvamos al retorno de esta nueva normalidad, ampliando a todos los servicios, porque vamos a tener mucha movilidad de ciudadanos, lo cual puede hacer que un brote en algún trabajo, por ejemplo, o en algún colegio se distribuya en diversas comunas o ingrese en diversas familias de una comuna y eso se nos empiece a incendiar desarrollando un brote ya sea local, comunal o de todo el Gran Santiago. En esa medida hay que obviamente tomar estas medidas de cuarentena. Más que mirar solamente los casos nuevos, se mira cuántos contagiados se produce con cada uno de esos contagiados y a la fecha eso es un número que efectivamente ha ido bajando. Yo creo que es importante que las personas que hemos sido en algún momento críticos de algunas medidas, también tenemos que ponernos como contentos porque este número no haya explotado y no estábamos esperando que al gobierno le vaya mal, ni que fallezcan mucha gente. Eso yo creo que nadie que tiene un sentido común lo espera, pero obviamente tenemos que seguir muy cautelosos y las medidas, si es que estos casos empiezan a aumentar, deben implementarse con mucha mayor fuerza y ellos hoy día tienen mapas georreferenciados, no tenemos acceso a todos, pero hemos podido ver parte de las plataformas que suman tanto los casos nuevos como distintos criterios de vulnerabilidad, de centros de atención, de casos de violencia intrafamiliar, de casos de problemáticos de consumos de drogas y alcohol, en mapas que se han ido sumando para ir tomando estas determinaciones. Se toma la cantidad de casos por kilómetro cuadrado, pero también se toma todas estas otras variables de toda la información que posee el Estado de nosotros para implementar estas cuarentenas y yo creo que hasta la fecha esto ha resultado. No sabemos si va a resultar cuando el virus llegue a comunas más populosas. Muchas gracias, Isquia. Mira, te voy a leer una pregunta que hace María Isabel Sotomayor dentro de la línea de que estamos a puertas de llegar al invierno y se ha hablado mucho de la posibilidad de que colapse el sistema si es que empiezan estos virus estacionarios y se mezclan con esta contingencia del COVID-19. Entonces, dice así, quisiera hacer una pregunta. Si Isquia puede comentar respecto de la posibilidad de que se junte el COVID-19 con otros virus estacionarios. Además, aprovecho de felicitarla por cómo ha hecho su trabajo a pesar del machismo con que se la ha tratado. Es sabido que las mujeres en lo público incomodamos al poder. Bueno, lo primero es que efectivamente no sabemos cómo va a ser el comportamiento en el invierno y con los otros virus respiratorios. ¿Por qué? Porque este virus proviene de un clima más bien subtropical, como es China y todos esos países orientales. Hemos visto en general que los virus respiratorios se comportan con mucha mayor permanencia y mucha mayor infectividad en el invierno, por eso estamos muy preocupados por el invierno que viene por delante. Y tal como señalaban, vemos un aumento todos los inviernos y es algo con lo cual nosotros sufrimos mucho. Tenemos campañas de invierno donde cerramos camas, dejamos de hacer procedimientos ambulatorios o innecesarios y todos nos enfocamos en el invierno y todos los inviernos ya son muy crudos. Es por eso que sobre todo estamos preocupados quienes conocemos la red pública de que esto se superponga. Desconocemos si va a existir que se traslade la cantidad de pic de los otros virus respiratorios, pero tenemos que estar preparados para el peor escenario, que es justamente entre la semana 25 y 27, más o menos entre junio y julio, donde se ve el gran pic de las enfermedades respiratorias estacionales y además que muchas de esas, sobre todo si retornamos a los colegios, afectan a los niños, niñas y adolescentes y ahí tenemos gran parte de ese recurso humano y también del equipamiento pensado en atender a población adulta. Si esto se suma, obviamente va a ser un escenario muy crudo y además porque la pandemia
el ciclo viral de influenza de este año que vivió el hemisferio norte fue muy duro para esos países. Y bueno, sobre mi liderazgo, bueno, yo soy la cara visible de un equipo mucho más grande que yo, trabaja mucha gente para que podamos ir dando lineamiento e iniciativas, pero evidentemente he recibido todas las críticas con mucha fuerza de las redes sociales, amenazas. De hecho, cerraron mi cuenta de Instagram algunos queridos conciudadanos, así que obviamente no ha sido sencillo, pero tengo un gran equipo que me acompaña y me hace sobrevivir a estas agresiones personales. Justo a propósito de la pregunta de María Isabel, tú para el 8M, el Día de la Mujer, hiciste el llamado también a marchar, a manifestarse, también a participar como profesionales de la salud en sus asambleas. ¿Qué significa ser feminista en el mundo de la salud pública? Bueno, tú eres la primera presidenta mujer desde 1949, si no me equivoco, con una dirigencia tan importante como la tuya y en un contexto tan inesperado como el COVID-19. ¿Cómo ha sido enfrentar eso? Pero, ¿qué es ser feminista en este sentido? Bueno, lo primero es señalar que el 8M, que nosotros llamamos a marchar, no había transmisión comunitaria en el país porque mis amigos tuiteros que me odian en las redes sociales me lo han señalado con mucha fuerza, que nosotros fuimos muy irresponsables y la verdad es que en ese momento no teníamos el escenario actual del país. De hecho, se hicieron otras marchas con posterioridad y existieron eventos masivos liderados por el propio presidente de la República, por ejemplo, el aniversario de su gobierno el 11 de marzo. Así que eso no está en discusión, nadie nos puede culpar porque en ese momento todavía teníamos casos importados, aislados y no había ninguna mención por parte del gobierno de disminuir los casos. De hecho, justamente en esas semanas ya nosotros teníamos organizadas algunas movilizaciones con los actores del sector salud y eso ya enfrentando el escenario, nosotros les mostramos las curvas italianas, que acá podía quedar la embarrada, teníamos que prepararnos para lo peor y que las organizaciones del sector salud teníamos que ser los primeros en hablar con nuestros compañeros de otras organizaciones para poder explicar que si hacíamos una marcha o si hacíamos una concentración en Plaza de la Dignidad u otras cosas, íbamos a ser nosotros quienes nos íbamos a enfermar y obviamente tenemos que sobrevivir a esta pandemia para seguir trabajando en mejorar las condiciones de nuestro país. En ese sentido, de la otra pregunta que tú me dices, ¿cómo ha sido? Bueno, no ha sido fácil, pero sí hemos hecho un trabajo bien bonito porque obviamente definimos que yo fuera la presidenta del colegio para dar un sello distinto a la organización, es parte de una construcción política que hemos hecho con la gente que trabajamos, que es de un espectro bien amplio, pero que hemos logrado consolidar acuerdos y criterios y poder transformar una institución como el colegio que siempre ha sido muy machista, el gremio es muy machista, no solo los hombres, sino que también nuestras colegas que nunca habían reconocido los problemas que se vienen en la medicina y empezamos a visualizar justamente esto, creamos un departamento de género, cambiamos nuestros estatutos, porque creemos que una de las partes de justamente el feminismo es poder empezar a abrir las puertas a nuevos liderazgos femeninos y para que nuestro mandato no sea un comercial dentro de una historia del colegio, sino que quede enraizado en el espíritu institucional, primero denunciando que lo que vivimos las médicas en el ámbito estudiantil y laboral, pero posteriormente hicimos una campaña pensando en la violencia que viven las mujeres en la red sanitaria, en nuestra atención de salud, por ejemplo, la violencia obstétrica, la discriminación de género, que me duele el pecho, no, es un ataque histeria, versus me duele el pecho, soy un hombre, tiene un infarto. Tantas cosas que viven las mujeres al atenderse en la red y este último año, que es nuestro último año de mandato, hicimos uno pensado a nunca más sin nosotras y esperamos que ese, que era un lema bien transversal, ojalá se mantenga dentro de una institución compleja, pero que creemos que se ha transformado de forma importante y positiva gracias al liderazgo de nuestro equipo. Muchas gracias. De hecho, Gloria Pozo dice, si el gremio, como otros, es machista y clasista.
Bueno, podríamos estar hablando toda la noche sobre este tema, ¿cierto? Mira, vamos a ir con otra pregunta de nuestras vecinas. Yayi Baez aprueba, además. Dice, ¿qué opina Isquia del carnet de alta? ¿Cuesta confiar en el ministro y sus definiciones, en el gobierno en general? Bueno, es un tema polémico. No sabemos si realmente uno se enferma de COVID y va a tener inmunidad para toda la vida, porque obviamente conocemos este virus hace 4 meses solamente, entonces nadie te puede dar con una certeza plena que esa inmunidad persista. Pero en general las enfermedades infectocontagiosas funcionan así. Uno se enferma, como por ejemplo varicela, no sé, ustedes quizás son muy chicos, pero cuando uno era chico uno iba a las fiestas de varicela para que uno se contagiara y uno ahí hacía inmunidad. Ahora hay vacunas, pero en ese momento uno lo hacía porque tener varicela cuando uno era más chico era mucho mejor que si a uno le daba grande, que le podía dar neumonía, encefalitis, cosas muy graves. Eso pasa en general en las enfermedades infectocontagiosas. No sabemos particularmente en este, pero lo que sí uno pudiera rescatar del carnet de alta es que no ocurriera lo que ocurrió, por ejemplo, a un ciudadano haitiano, donde él había superado su plazo de cuarentena, mantenían un registro que quizá nadie actualizó y se lo llevaron detenido, le pegaron una patada, fue visto por todos los medios de comunicación y sintió una vulneración que ojalá nadie que haya tenido coronavirus tenga que vivir. Y hemos visto, por ejemplo, cómo han apedreado casas en Ovalle. Falta justamente educación y creo que el carnet de alta lo podemos utilizar con esa finalidad, decir, yo me contagié, me sané, llevo más de 14 días, puedo volver a tener contacto con otros seres humanos sin que me lleven detenida, pero no tenemos todavía la certeza y es parte de lo que hemos pedido que se aclare. Y además tenemos que esperar la evidencia de otros países porque ha sido una medida muy polémica, no en Chile, en el mundo, pero sí lo podríamos utilizar con este primer rol. Así que hemos intentado acotarlo más que nada al rol que permita las burocracias administrativas de los controles habituales solamente. Oye, Isquia, gracias. Queríamos preguntar bien, antes de que se declarara la pandemia, había un escenario de un plebiscito acerca de una nueva constitución. Y en general, esta crisis lo que viene a evidenciar son otras subcrisis que subyacen, ¿cierto?, al sistema público en general. Y salud, evidentemente, se ve como tremendamente impactado por esta crisis sanitaria, y a nivel constitucional hay cosas que evidentemente tienen que ir corrigiéndose para contar con una salud pública, ¿cierto?, que sea capaz de atender a las necesidades de la población. En ese sentido, Isquia, ¿qué lecciones tendría que aprender un poco el sistema de salud respecto a la crisis y qué es lo que se puede expectar hacia el futuro? Hoy día veíamos algunos funcionarios de la FENAT movilizados en Plaza Dignidad que han estado protestando y denunciando masivamente que incluso, por ejemplo, en algunos lugares ni siquiera hay insumos de resguardo para enfrentar esta crisis. Entonces, por ahí un poco la pregunta, ¿cuál es el sistema de salud que debemos estar pensando a propósito de este debate constituyente que se va a dar también? Bueno, nosotros llegamos al colegio un poco con ese norte y hace 2 años ya habíamos hecho una propuesta para cambiar la modalidad de seguridad social en el país en salud. Justamente en eso nos pilla este estallido social que creo que refuerza la tendencia de que tenemos que pensar un sistema sanitario para todos y todas, mucho más solidario, universal y que permita en realidad sentirnos orgullosos. Yo estaba muy interesada de este plebiscito del 26 de abril, de este próximo domingo. Lamentablemente las condiciones sanitarias no dan la seguridad para poder materializarlo y es por eso que también invitamos a los distintos sectores de los distintos partidos políticos para que colaboraran y encontraran un mecanismo para prorrogar esta definición. Y creo que va a ser muy importante la definición que participemos en octubre. Yo soy muy partidaria de que podamos escribir una nueva constitución que puede destrabar justamente los derechos, el derecho a la salud en nuestra constitución, pero también veo con mucha preocupación
el clima post pandemia, no solamente político, porque nos hemos terminado de polarizar gracias a este coronavirus, sino que también por el tremendo impacto económico que va a vivir Chile y el mundo, que obviamente puede ser un buen argumento para algunos sectores a postergar definiciones muy, muy relevantes, y además porque me imagino que quien gobierne después de este gobierno va a enfrentar uno de los escenarios más conflictivos. Yo nací en el 86, ustedes son más chicos que yo todavía, creo que nunca hemos vivido en un país con ese nivel de recesión, donde vuelve con esa potencia, con ese dolor, el hambre, la pobreza, el abandono, donde no hay acceso, donde en realidad las pequeñas cosas de derechos sociales que se han resuelto se retrocede, donde tiene un tremendo impacto, donde hay mucha cesantía, donde hay desesperanza, y en donde además muchos de nosotros y nosotras pensábamos que era una instancia de transformación relevante. Así que creo que no hay que bajar los brazos, que hay que intentar también entender que vamos a vivir un escenario muy hostil post pandemia, pero a pesar de eso tenemos que seguir con este recorrido de transformaciones sociales más profundas, porque esto además también ha puesto en tela de juicio cómo funcionan gran parte de nuestros países, no solo Chile, sino que es una discusión en el mundo, los límites éticos de lo social, nuestro sistema sanitario y cómo nos preparamos para la próxima pandemia, porque lo más probable es que esta no sea la última, sino que volvamos a tener distintos fenómenos de virus y eventos como los climáticos, por ejemplo, que impactan a toda la humanidad y que nos recuerdan que por más individualistas que seamos, no estamos solos en este mundo y dependemos del resto de la ciudadanía para sobrevivir. Claramente, o sea, en muchos filósofos, comentaristas, en la televisión, en internet, han estado mencionando este tema de que este coronavirus, esta pandemia, está impulsando a cambios que no se querían realizar, pero que hoy día los estados van a tener que fortalecerse y van a tener que desprivatizar ciertos servicios que tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con lo público, con la comunidad. Y es muy importante que ojalá Chile vaya en esa línea, y a propósito también de la Constitución, que se puedan hacer esos cambios. Una vecina, que se llama Orfelina Sepúlveda, pregunta a propósito de: ayer estuve en el Hospital Barros Luco retirando insulina. Cabe señalar que no había y que la gente estaban hacinados haciendo fila sin respetar distancia social. ¿Cuál crees tú que eres el problema? ¿Cuál crees que es el problema que ha sido permanente en este y en todos los gobiernos anteriores? A propósito de los insumos, de la falta de recursos, estas medidas que no se están respetando. Bueno, tenemos un sistema de financiado y en realidad, como tú señalas, me da un poco risa a mí cuando hablaban del Félix Bulnes. Oh, hay una fila. Bueno, hemos tenido filas toda la vida y recién se dan cuenta que es una situación indigna y problemática esto de reunirse, como decía un subsecretario por ahí, hacer vía social a las 6 de la mañana. Son sistemas que son complejos de absorber por los ciudadanos, que tienen que corregirse y que esto ha permitido, sí, y hay que reconocerlo, flexibilizar muchas de las cosas que antes, cada vez que uno proponía, te decían, no, eso no se puede hacer. Hay distintos municipios que han estado repartiendo los fármacos a domicilio, hay iniciativas que se han logrado implementar para poder hacer teleasistencia, llevar, dar horas por teléfono, cosas que muchas veces alguien te decía, no hay nadie que conteste el teléfono, no se puede hacer, que es un poco humanizar el sistema sanitario. Creo que lo ha atencionado de buena forma. Obviamente tiene costos en vías que son enormes, pero creo que ha desafiado a toda la red y a todo el sector a decir, oigan, vamos a confinar, bueno, pero la gente no tiene que comer, o no tiene cómo llegar, o no tiene acceso a leche, no tiene acceso a la sopa, no tiene acceso a tantas cosas que le da
la red sanitaria y el Estado, que aunque muchas veces parecieran pocas, si eso no existe, hay muchas personas que tienen muy complejo su vida más allá de lo que existe. Nosotros hemos planteado que en Chile tenemos un desfinanciamiento importante en la salud, hubieron muchos años en donde no se ampliaron las camas, no se amplió la red de profesionales, de trabajadores del sector salud, tenemos un PIB que es mucho menor a lo que esperaríamos para poder adjudicar a salud. Obviamente que cuando las vacas estén flacas, ese PIB va a ser un poco menor, pero por lo menos podemos dejar establecido que las prioridades sociales, salud, educación, pensiones, estén primero en un futuro repunte económico que pudiera vivir nuestro país también. Sí, o sea, a mí me impactaba hoy día Televisión Nacional, en realidad todos los días hablan el director de salud de Clínica Las Condes, de centros médicos privados, pero no hay tanto flujo de información sobre lo que está pasando en el sistema público y eso también es un poco preocupante. Te quería hacer una pregunta, también a propósito de esta nueva normalidad. Ignacio Portillo dice, hace poco falleció en Detroit una niña de 5 años. ¿Qué opina de la reapertura de los centros educativos infantiles, salacunas y jardines? Bueno, hay hartos reportes de lactantes, de niños escolares que han tenido evoluciones graves. Lo que sí es que tienen mucha menor probabilidad y la gran mayoría de los niños tienen cuadros respiratorios muy leves o resfríos y muchos de ellos son asintomáticos. Pero sí, además de que existe este riesgo esporádico, sobre todo para niños con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos, existe un gran riesgo también de que funcionen como una suerte de vectores y lleven justamente a las casas donde existen adultos mayores o enfermos crónicos que pueden tener mayor probabilidad. Cuando hablamos de probabilidades no quiere decir que el riesgo sea cero, es un riesgo menor. Yo, por ejemplo, que tengo 34 años, también hemos visto muchos casos y de hecho tenemos fallecidos que bordean la edad que yo tengo y también de la edad que me imagino tienen ustedes, estoy calculando más o menos, y tenemos que obviamente tener las precauciones, pero es mucho más frecuente el aumento de la letalidad en los adultos mayores y nuestro principal riesgo con los escolares es también que aparezcan nuevos reportes de casos, pero la gran mayoría de los países que llevan la delantera nuestra han tenido un bajo número de casos graves. Eso no quiere decir que sea cero, pero nuestra preocupación por la apertura de colegio es por la movilidad y la limitación del confinamiento que viene de la mano de la apertura de los colegios. Isquia, gracias. Bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa. Queríamos agradecer demasiado. Sabemos que tu agenda está súper corta, pero queríamos comentarte de que en nuestra comuna actualmente nos está viendo mucha gente en este momento y es una gran satisfacción también para esos vecinos y vecinas poder comunicarnos contigo en este escenario, que hayas tenido esa disposición. Así que te queremos agradecer infinitamente este tiempo que nos has entregado en aclarar dudas, en responder, ¿cierto? Y queríamos cerrar un poco con algún mensaje a la comunidad de Chile, a las chilenas y los chilenos. ¿Qué les diría en este momento que estamos viviendo actualmente como para ir cerrando ya esta conversación? Bueno, lo primero es mandarle un gran saludo a toda la gente que nos está viendo, un gran abrazo, son momentos complejos, vamos a vivir muchos escenarios de incertidumbre. Lamentablemente una medida que ha servido mucho es el distanciamiento físico, sobre todo por los grupos de mayor riesgo, pero eso no viene de la mano con un distanciamiento social. Cuidemos mucho a la gente que está muy sola, en particular a nuestros adultos mayores, y tomemos todas las medidas de precaución que se han descrito, evitar salir si es que no es necesario, lavarnos mucho las manos, poder tomar todas las medidas de precaución que se han manifestado y no decaer porque esta pandemia va a pasar y vamos a necesitar
a todos nosotros para poder no solamente levantar nuestro país, sino que seguir transformándolo, tener un sistema sanitario mucho más robusto para que la próxima pandemia estemos mucho más preparados que lo que hemos hecho hasta ahora. Así que quiero mandarles un tremendo abrazo, mucho ánimo, sé que son momentos complejos para todos y todas, pero creo de todas maneras que después de esta pandemia vamos a seguir construyendo un mejor país. Muchas gracias, Isquia. Nuestros vecinos y vecinas han comentado mucho, nos hubiese gustado poder responder a todas las dudas, todas las consultas que hicieron, pero lamentablemente no alcanzó el tiempo. Esperamos que, como dices tú, la nueva normalidad no sea la nueva normalidad que está implementando el gobierno, sino que sea Vamos otra. a trabajar para ello. De hecho, me gustaría apropiarme de esta última pregunta. ¿Cómo sería tu normalidad, tu nueva normalidad ideal? ¿Hacia dónde crees que debe caminar para despedirnos? Sí, lo primero es que nosotros somos muy cautelosos de cualquier cosa antes de la semana 25 a 27. Ojalá mantener todo el trabajo a distancia que se pueda hacer, poder sacar las leyes que están pendientes para los trabajos honorarios, para poder entregar las condiciones sociales para que la gente se quede en sus casas, por lo menos hasta que lleguemos a esa semana. El retorno a clases, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que hay que intentar no hacerlo, pero sí haciéndonos cargo de que hay muchos niños y niñas y adolescentes muy abandonados en esta pandemia, que logremos trabajar el gobierno central con los alcaldes para poder tomar la fortaleza de los gobiernos locales en apoyo, poder sumar a las organizaciones sociales y sumar a toda la fuerza de la gente, justamente la otra primera línea, la primera línea de Plaza de la Dignidad, a todas las organizaciones sociales, a acciones colaborativas, quizás, donde no vamos a estar reunidos físicamente, pero donde podemos tomar iniciativas para no abandonar a ningún vecino, para preocuparnos del vecino que es adulto mayor, que no puede ir a comprar o que no tiene víveres para poder subsistir en estos confinamientos, preocuparnos, llamarnos por teléfono, ojalá en un mensaje mucho más positivo y propositivo y con un mensaje que le logre hablar a todo el país, no solamente a los ciudadanos y ciudadanas que son del gobierno o partidarios del gobierno, porque esta pandemia la tenemos que superar todos unidos. Así que mi nueva normalidad dista de un poco de la del gobierno, pero vamos a trabajar y ahí estamos sumando fuerzas para que ojalá sea lo más cercano a la perspectiva no solamente médica, sino también biopsicosocial médica de este desafío sanitario. Pati, estás con tu teléfono apagado. Bien, Isquia, nos despedimos con solo 3 mensajes de nuestra vecina. Gloria Poza dice: Isquia, te felicito y agradezco tu labor. Gaby Luz Molina, muchas gracias por tu participación. Antonio Quintana, don Antonio Quintana del Centro Cultural también. Muy buena entrevista, claridad y credibilidad. Yo creo que eso es un poco la sensación que nos ha dejado esta entrevista, Isquia, así que volver a agradecer. Y Pati, no sé si lo último para cerrar. Solamente que vamos a responder las preguntas que no se pudieron responder ahora, las vamos a hacer después por interno, para que no se preocupen. Y un saludo también a la gente de Arica que estuvo conectada, que está ahí haciendo barra a Isquia, porque sabemos que viene del norte también. Quédense y que en su estuvieron casa, muy presentes. Están todos afuera portándose mal, los acusaron hoy día. A todos los ariqueños y ariqueñas que se han portado como el forro. Así que todos bien confinados, por favor. Sí, es verdad. El ariqueño muy carretero, pero se tienen que empezar a cuidar. Y Kika Cisternas es una muy fan tuya y dice: felicitaciones, Isquia, orgullosa de que seas de Arica. Eres mi ídola, te amamos. Me uno a esos comentarios y espero que después los puedas leer cuando termine esta entrevista. Así que eso, muchas gracias, que estén bien. Que vaya muy bien, chao, chao. Chao, chao. Chao.